Nosotros somos un instituto especializado en el tratamiento del cáncer y entre estas especializaciones tenemos braquiterapia y radioterapia. Para braquiterapia contamos con el Flexitron, con una fuente de cobalto 60, y para radioterapia tenemos un Elekta Synergy, dos Halcyons, uno ya instalado y otro en proceso de instalación, un Radixa X9 y el CyberKnife M6. Hay que mencionar que tanto para Radixa como para CyberKnife utilizamos el sistema de planificación Precision. Desde hace varios años hemos utilizado los algoritmos tradicionales de Precision, que es Ray Tracing y Pencil Beam, para los tratamientos con conos y Monte Carlo respectivamente. Nos han dado buenos resultados, pero siempre hemos evitado utilizarlos en regiones donde hay una fuerte presencia de heterogeneidades, como lo es el pulmón, ya que sabemos que estos algoritmos tienen unos problemas asociados con la determinación de la dosis en esta zona. Es por eso que hemos decidido avanzar en lo que es la implementación del algoritmo Monte Carlo. Como todos sabemos, cuando un TPS es comisionado debemos someterlo a varias pruebas de validación para asegurarnos que los cálculos que hacen los algoritmos son los adecuados. Esto forma parte del Quality Assurance de un TPS y nos va a dar a nosotros la claridad de qué es lo que podemos hacer con nuestras herramientas. Nosotros hemos seguido un esquema como el que se los estamos mostrando para la validación del algoritmo Monte Carlo, tanto para conos como para MLC. Lo que vemos en la línea punteada es lo que se hace directamente en Precision. El Monte Carlo de Precision, a diferencia de otros Monte Carlo, uno va editando ciertos parámetros hasta lograr un buen match entre las medidas y lo que calcula el algoritmo. ¿Qué verificamos nosotros acá? Verificamos la energía por medio de los TPRs, verificamos el tamaño de campo a través de los perfiles y vemos el cálculo de los output factor por el algoritmo. Si todo esto estaba dentro de una tolerancia aceptable, ya pasábamos a lo que eran las medidas en un medio homogéneo y heterogéneo de un haz único. Si esto también se cumplía, pasábamos ahora a la irradiación de múltiples haces, igual en un medio homogéneo y en uno heterogéneo, pero no solamente nos quedamos con la dosis puntual, sino también hacíamos una evaluación de la distribución de dosis en ambos medios. Si todo esto estaba bien, pasábamos ya a lo que era la documentación adecuada para su posterior implementación. Como les muestro acá, esto es un proceso que es iterativo y puede consumir mucho tiempo, ya que si en esta zona no logramos reproducir adecuadamente estos parámetros, teníamos que comenzar desde el principio. Ahora entrando en qué fue lo que se hizo con conos. Con conos, esto fue un trabajo que se presentó este año en el 2023, en la ESTRO, 2023, y solamente hicimos la validación para conos para aquel entonces. ¿Por qué? Porque para la versión que teníamos de Precision, habían unos problemas con el modelado del MLC, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, básicamente lo que se hizo fue hacer el modelado directamente en Precision y comparamos los TPRs, los perfiles laterales de dosis y los output factors calculados. En esta imagen solo le muestro algunos ejemplos para el tamaño de campo el tamaño de cono más pequeño, que es el cono de 5, un tamaño de cono intermedio, que es el de 20 milímetros, y el tamaño de cono más grande que tenemos, que es el de 60 milímetros. Lo mismo pasa para los perfiles, pero los resultados que les presento son una representación de lo que se obtuvo con los demás tamaños de cono. Vemos que los TPR se ubicaron más o menos entre un 1,4% y en promedio la diferencia fue menor al 0,1%. Respecto a los perfiles, el tamaño de campo siempre se ubicó por debajo de los 0,2 milímetros y los output factor estuvieron todos en promedios por debajo, cercano al 0%, con un máximo de un 0,3%, que es el que vemos ahí en la gráfica. Con estos resultados vimos que todo estaba bien en Precision y decidimos avanzar a la siguiente etapa, que era la medición de un haz único. Si bien se ve que todo es sencillo o corto presentarlo en estas tres gráficas, dos tablas y una gráfica para tres tamaños de campo, como les comenté, esto es un proceso iterativo y con cálculos Monte Carlo, que para los que conocen del tema, estos cálculos demoran bastante tiempo.
Entonces es un proceso que tardó muchísimo, pero al final se logró. En las mediciones de un haz único, utilizamos una cámara con volumen de ionización bien pequeño, de 0,01 cc, y el famoso Fantoma Baby Blue, como el medio homogéneo. En él hicimos las irradiaciones de un haz directo único y además quisimos compararlos con los algoritmos tradicionales que utilizamos, en este caso con Ray Tracing. Obtuvimos esta gráfica en donde lo primero que podemos notar es que a medida que el tamaño de cono se hace cada vez más pequeño, las diferencias tienden a aumentar. Pero esto es algo que se puede esperar, porque tenemos campos muy pequeñitos y sabemos que la determinación de la dosis para estos tamaños de conos por parte del setup y de la misma precisión del TPS tiende a mostrar esta incertidumbre un poco alta. También notamos que para un medio homogéneo, Ray Tracing tiende a dar mejores resultados que Monte Carlo. Con esto igual quisimos avanzar y utilizar un medio heterogéneo. Para eso utilizamos el mismo Baby Blue. El Baby Blue es un fantoma que aparte nos da la capacidad de colocarle diferentes insertos para así crear medios con diferentes heterogeneidad. El Baby Blue tiene insertos de pulmón y aparte tiene un inserto con diferentes elementos de varias densidades, que es este que vemos aquí en el recuadro, que permiten configurar varios setups para este fantoma. Hicimos 4 configuraciones, una en donde la cámara está anterior al inserto de pulmón, otra donde la cámara se encuentra posterior al inserto de pulmón, una en donde la cámara está entre 2 insertos de pulmón y una en donde la cámara está por debajo del inserto de pulmón y a su vez por debajo de este inserto que tiene varios elementos con diferentes densidades. A este lo llamamos medio anterior, medio posterior, en el centro, y le pusimos heterogéneo. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Bueno, lo obtuvimos que Monte Carlo, cuando tenemos este cambio de heterogeneidad, dio resultados mucho mejores que Ray Tracing, lo cual es una señal buena para nosotros de que nuestro algoritmo fue bien modelado y que los resultados se asemejan mucho más a lo que estábamos midiendo. Con esto decidimos avanzar a la siguiente etapa, que era irradiación de múltiples haces. ¿Qué fue lo que hicimos? Escogimos 3 patologías que se suelen tratar o que se podrían tratar en CyberKnife, que son un tratamiento intracraneal, un tratamiento de pulmón y un tratamiento de columna. Estos tratamientos tienen incidencia de los haces de varias formas, ¿no? Y quisimos hacer una evaluación no solamente en un medio homogéneo, sino también con las otras configuraciones que les mostré el Baby Blue. Como verán en todas las gráficas que les he presentado y las que van a venir más adelante, en el eje Y vamos a representar lo que es la diferencia porcentual del algoritmo respecto a la medida. Y en este caso, aquí abajito en el eje X, tenemos cada uno de los setups que se utilizó con el fantoma. Estos son imágenes como referenciales de cómo fueron la irradiación de estos tratamientos sobre estos fantomas. Es como si hiciéramos un DQA prácticamente, pero sobre estos fantomas. Se ven, aquí tenemos el ejemplo de un tratamiento intracraneal con la cámara en anterior. Este es un tratamiento de pulmón cuando la cámara está en el centro. Un tratamiento de una columna con la cámara en posterior. Y un tratamiento de columna en el medio que se llama heterogéneo. A simple vista podemos ver que de manera porcentual las diferencias entre el Ray Tracing y Monte Carlo para todos los fantomas, o para todas las configuraciones de los fantomas, tienden a dar muy parecidas, excepto cuando la cámara se ubica dentro de 2 insertos de pulmón, en donde ahí Monte Carlo sí da mejores resultados. Entonces, con esto, igual, nosotros decidimos, mira, la configuración que hemos hecho del modelo de Monte Carlo de cono está bastante buena, pero queremos evaluar una distribución de dosis. Hicimos una irradiación en este medio homogéneo, colocamos una película EBT3 en medio de del Baby Blue y irradiamos. Al irradiar, hicimos una evaluación de análisis gamma, lo que se recomienda en el TG 135 de la APM, hicimos un análisis
2% en dosis, 2 milímetros de DTA, con un 10% de threshold, y un análisis de forma global. Los resultados para este medio homogéneo, considerando ambos algoritmos, prácticamente muestran que no hay diferencia. Y eso es algo que es esperable. Pero ¿qué pasa en el medio heterogéneo? En el medio heterogéneo agarramos el mismo Baby Blue, colocamos los dos insertos de pulmón, la película en el medio e hicimos la irradiación. ¿Qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos que Monte Carlo hizo una reproducción de la dosis mucho mejor que Ray Tracing, con este criterio de 2.2, que es un criterio establecido, obtuvimos un 93,8% de aprobación. Esto es un resultado bastante bueno. Ray Tracing dio un 59%. Ahora, si hacíamos una evaluación solamente acotada a donde estaba la zona de irradiación, Ray Tracing aumentaba un poco, pero ni siquiera llegaba al 90%, mientras que Monte Carlo inclusive mejoró y llegó al 98,1%. Con estos resultados nosotros decidimos que el algoritmo Monte Carlo está validado dosimétricamente y todo esto que hicimos formó parte de lo que fue la documentación para su eventual implementación. Ahora, ¿qué pasó con el MLC? Como les comenté en un principio, nosotros llegamos a tener un problema. Para esa versión de Precision que teníamos, que era la versión 3.1, cuando hacíamos el modelado de los perfiles, encontrábamos un fallo, no se ve muy reflejado allí, pero aquí en estos puntos amarillos es el cálculo de Monte Carlo. Y esta línea roja que vemos acá es la medida del comisionamiento. Fíjense que en la zona de los hombros, los perfiles, hay como esta especie de pic hacia abajo, ¿no? Y eso es un problema que tenía asociado el modelo Monte Carlo de Precision para MLC. Pero nosotros conversando con Accurate nos dijeron que para la próxima versión que iba a venir, este problema se iba a solucionar. De hecho, nos pasaron un documento, que es ese que le indico ahí arribita, en donde se ven cómo pasan los cambios en los perfiles cuando se tiene la versión 3.3. Los puntos azules son la versión 3.1 y los punticos rojos, que están como sobre esa línea verde, son los cálculos Monte Carlo con la nueva versión. Entonces, el problema que se tenía se solucionaba. Por eso en aquel entonces en la ESTRO no decidimos presentar nuestros resultados, porque dijimos, vamos a esperar a la actualización y ver si efectivamente esto cambia. Vamos a ver que efectivamente fue así. Seguimos el mismo esquema propuesto que para conos. Fue este proceso iterativo. A diferencia de con conos, el Monte Carlo de Precision, aparte de pedirte parámetros como la energía o el FWHM, la fuente, te pide un factor más, que es si tu CyberKnife tiene endurecimiento de LAS. Nosotros le consultamos ahí a Accurate y a nuestros ingenieros, y efectivamente sí, nuestro CyberKnife tenía nuestro endurecimiento y tuvimos que considerarlo en el modelo. Nuevamente hicimos lo mismo, comparamos con las medidas y adicionalmente con el Pencil Beam. En Precision obtuvimos lo siguiente. La tabla que está abajo muestra las diferencias porcentuales a medida que nos movíamos en profundidad para varios tamaños de campo, y vemos que en promedio la diferencia se ubica en más o menos en menos 1% respecto a las medidas. Y aquí arribita les muestro el TPR para un tamaño de campo grande de 100 por 100,1 milímetros, donde se ven las diferencias que siempre se ubicaron en promedio por debajo del 1% respecto a las medidas. Adicional a eso quisimos compararlo con Pencil Beam, y fíjense que Pencil Beam la diferencia es prácticamente cero. En relación a los perfiles, vemos que el problema que tenían de los hombros ya se había solucionado. Nuestra reproducción en esta parte fue muy buena, y esto, nos dio a nosotros una mejor estimación, por así decirlo, de que el algoritmo iba por buen camino, y verificamos también los anchos de tamaño de campo y estaban todos dentro de tolerancia. Sin embargo, igual nos quedó dando vuelta ese menos 1% que teníamos en los TPR. Aparte, vimos esto que estaba acá, y es que en la zona periférica de los perfiles, Monte Carlo tendía a dar por debajo de los datos de comisionamiento. Como nos surgió esta duda, decidimos hacer una revisión bibliográfica y conseguimos un trabajo hecho por unos suizos en el año 2021, en donde ellos hicieron una validación también del Monte Carlo y encontraron resultados muy similares a los de nosotros. Ellos ponen entre sus conclusiones
que para el TPR, el 82% de sus puntos evaluados estuvieron todos por debajo del 1%. Entonces, eso nos dio a nosotros una claridad de que nuestro modelo iba por buen camino porque ellos también estaban obteniendo lo mismo. Y de hecho hacen esta aclaratoria, que ellos sugieren una falta de precisión en el modelo de Monte Carlo para el MLC. Con respecto a los perfiles, fíjense que también ellos consiguen algo muy parecido a lo de nosotros. Y con esto nosotros dijimos, bueno, vamos por buen camino, esta gente también ya obtuvo algo parecido, sigamos avanzando. Con respecto a los output factor, las diferencias se ubicaron en promedio dentro de un 0%. Esto también fue una buena señal, y cuando ya tuvimos todo esto establecido y estudiado, decidimos, bueno, vamos a avanzar hacia las mediciones de dosis puntual, tal como con conos. Aquí nos encontramos con lo siguiente. A diferencia de con conos, no evaluamos todos los tamaños de campos posibles, sino solamente 4. Hicimos campos de 80, 40, 20 y 10 milímetros de diámetro. Eran campos circulares. Lo primero que notamos es que para tamaños de campo mayores a 20 milímetros, Monte Carlo tiende a dar por debajo de lo que da la medida. ¿Okay? Y Pennsylvania se acerca un poco más a los resultados. Para este tamaño de campo de 10 milímetros, que es un campo pequeñito, Monte Carlo inclusive da un poquito mejor. Esto igual nos surgió curiosidad, pero en el paper que les había mencionado, ellos consiguieron que en configuraciones de un haz único directo, similar a lo que hacíamos nosotros, ellos encontraron diferencias de menos un 2%. Y era algo muy parecido a lo que nosotros obteníamos si evaluábamos solamente estos tamaños de campo. Si consideramos este tamaño de campo 10 milímetros, bueno, la diferencia porcentual entre ellos era de un menos 0,07%. Como podrán ver, a diferencia de con conos, yo les había puesto Ray Tracing, aquí yo le estoy poniendo Pennsylvania, pero aparte le estoy colocando un Pennsylvania que dice más LS. ¿Qué es el LS? Uy, ¿cómo hago? Ay, ajá. ¿Qué es el LS? El LS es una función que tiene Precision que se llama Lateral Scaling. El Lateral Scaling, yo creo que no está en Multiplan, pero no estoy 100% seguro, fue introducido en Precision y corrige el Pennsylvania, lo que hace el algoritmo de forma lateral para que en los medios heterogéneos se pueda acercar mucho más a la realidad, por así decirlo. Entonces quisimos hacer los cálculos utilizando esta función, ya que igual también no hay mucha información acerca del uso de este factor nuevo, ¿no? En este caso particular, como es un medio homogéneo, fíjense que el utilizarlo o no utilizarlo da prácticamente igual. Pero ¿qué pasaba en un medio heterogéneo? En un medio heterogéneo, como los que utilizamos con conos, las cosas sí fueron diferentes. Teníamos los mismos setups e hicimos las mediciones. Fíjense que Pennsylvania con el lateral scaling mejora mucho más que sin utilizarlo. Y nos dimos cuenta que también Monte Carlo tendría a dar un comportamiento muy parecido con lo que dio en el medio homogéneo. Las diferencias entre ellos fueron en promedios prácticamente iguales, pero Pennsylvania con lateral scaling dio un poquito mejor. Ahora, volvimos a hacer una irradiación de múltiples haces. Agarramos 3 tipos de tratamientos que se pueden hacer con MLC, como lo es una glándula adrenal, una próstata y un tratamiento de pulmón. Agarramos estos tratamientos, lo hicimos en estos 4 fantomas, bueno, 5 considerando el medio homogéneo, y evaluamos los resultados. Lo primero que podemos notar es que Pennsylvania con LS da inclusive en muchas configuraciones mejor que Monte Carlo. Pero hay una configuración en particular en donde Monte Carlo y Pennsylvania dan muy similares, y es cuando es un tratamiento donde la cámara está en el medio de estos 2 insertos de pulmón. Esto a nosotros nos llamó la atención y dijimos, bueno, al parecer Pennsylvania con LS es un algoritmo muy bueno y Monte Carlo todavía le hace falta un poquito más como para que pueda superar este algoritmo. Y ahí fue donde quisimos hacer una evaluación de la distribución de dosis. Al hacer una evaluación de la distribución en un medio heterogéneo,
como con conos, donde estaba la cámara inserta dentro de estos dos insertos de pulmón, nos dimos cuenta que Monte Carlo sí da mejor que en Pensilville con LS. De hecho, si hacemos el análisis gamma de forma completa, por así decirlo, Monte Carlo da un 97,4%. Y Pensilville, con y sin LS, prácticamente no hay diferencia. Y dan un 76%. Este resultado nos dijo a nosotros que, mira, Monte Carlo es un buen algoritmo que considera las heterogeneidades, a pesar de que dosimétricamente estábamos viendo que la posis puntual con Pensilville y LS podía dar inclusive mejor cuando hay un medio heterogéneo. La distribución es mejor representada por Monte Carlo. Ahora, si hacíamos la evaluación del ROI, bueno, prácticamente entre ellos no había mucha diferencia. Entonces, con esto también nosotros decidimos que nuestros algoritmos estaban validados clínicamente, conocíamos su comportamiento y pasamos a la otra etapa de lo que es la validación de algo, y es la elaboración de documentos y protocolos. Esto es súper importante porque en un servicio tan grande como el que nosotros tenemos, los tecnólogos, que son los dosimetristas allá, usualmente rotan en lo que es la planificación de los tratamientos. Entonces, quisimos definir unas directrices claras que se puedan seguir, de tal forma que todos podamos estar todos en la misma línea, ¿no? Y elaboramos documentos y protocolos como el que vemos acá, que son las consideraciones que hay que tener con Monte Carlo para CyberKnife. Estos son resultados experimentales y desde el punto de vista clínico todavía hace falta una evaluación. Y eso es algo que eventualmente vamos a hacer en conjunto con los médicos de nuestro servicio para ver en qué casos podría Monte Carlo significar una ventaja dosimétrica. Igual, o sea, esto es algo que también se ha estudiado, hay diferentes artículos en donde se ve clínicamente cómo puede ser el impacto de utilizar o no Monte Carlo. Bueno, en comparación con los algoritmos tradicionales. Por último, bueno, tenemos las siguientes recomendaciones en base a lo que hemos obtenido, y es que para casos en donde sea un medio totalmente envuelto en un tejido pulmonar, siempre hay que utilizar Monte Carlo. Da mejores resultados que los algoritmos tradicionales. Para el caso de cono, si tenemos un medio con poca presencia de heterogeneidad u homogéneo, mira, se puede utilizar cualquiera de los dos. Puede ser Ray Tracing o Monte Carlo. Vimos que con la película prácticamente era un parecido. Pero si nosotros tenemos un tratamiento con poca heterogeneidad o es un medio homogéneo, Pensilville quizás, o sea, con LS, puede ser una mejor opción incluso que Monte Carlo. Aparte, Pensilville con LS, los tiempos de cálculo son mucho menores que con Monte Carlo. Bueno, por último, agradecer a Rocol por este evento tan bonito. Y bueno, si tienen alguna duda o comentario, ahí están nuestros correos. Y bueno, eso fue todo. Gracias.